Hola a todos, estamos aquí una vez más desde Biomap, encantado de estar con vosotros, Jesús Ruiz y yo, Jesús Galeano, para presentaros una de nuestras novedades en los equipos de análisis biomecánico. Os queremos presentar Xenotech X Insoles, que son un set de plantillas con acelerómetros, sensorizadas pero con acelerómetros, que es diferente a lo que estáis acostumbrados a ver en el mercado, que son plantillas sensorizadas con sensores de presión. En este caso no medimos presión con estas plantillas, medimos parámetros espaciotemporales, es decir, medimos valores como longitud de zancada, altura que sube máxima el pie, cada pie en la marcha, cuánto se desplaza durante el swing hacia afuera cada uno de los pies, ángulos de inclinación del talón, o sea, del pie al entrar en contacto con el suelo, ángulo de la propulsión, velocidad de pronación y otros muchos factores, como pueden ser, por ejemplo, algo muy interesante como es los rockers de la marcha, cuánto tiempo de contacto de talón, cuánto tiempo de apoyo total, de propulsión y de vuelo. En principio queremos hacer este vídeo porque tras las primeras publicidades que hemos lanzado a través de redes sociales nos han llegado muchos comentarios preguntándonos si son plantillas sensorizadas para análisis de presión. Entonces, bueno, queremos hacer ver con este vídeo la diferencia que existe entre analizar la marcha con un sistema de estas características a hacerlo con unas plantillas de sensores. En este caso, estos serían los acelerómetros que se insertan debajo de cada par de plantillas, que son un set desde el número 36 hasta el 45 como un par extra, 45-46. Este sensor, que sería el del pie izquierdo, se coloca en la plantilla izquierda y se inserta rápidamente bajo la plantilla. Esto es un sistema bastante confortable, no va a influir absolutamente nada en la marcha del paciente y nos va a recoger todos los parámetros que os vamos a enseñar a continuación. No sé si se me olvida algo, Jesús, si tú quieres... Bueno, básicamente lo mejor del producto, por ponerle una nota a Alfa, es que tiene inteligencia artificial. Entonces esto es lo que nos ayuda mucho, es al hacer la exploración a nuestro paciente durante un minuto que camine ya es suficiente. El programa nos va a analizar todos los parámetros que ha estado diciendo Jesús y con eso nos va a ayudar a guiar en el diagnóstico y posibles tratamientos que necesite nuestro paciente, que al final es el lado positivo de esta herramienta, que no solo te cuantifica, sino que también te guía y te ayuda en ese sentido. Correcto. Deciros también que es un sistema absolutamente fiable, ya que está validado con un gold estándar, que es Vicon. Casi todos conocéis lo que es el sistema Vicon. Se considera gold estándar, con lo cual se puede publicar cualquier tipo de investigación con ese sistema y sirve para validar otros sistemas que salen al mercado, como es en este caso Xenotech X Insoles. Pasamos directamente a mostraros cómo funciona el software y creo que lo vais a entender mucho mejor con varias imágenes, que por más que os queramos explicar con palabras. Muy bien, pues como podéis observar, así es como se vería en el ordenador cuando haces el estudio al paciente y empezamos a analizar los datos. En primer lugar, ¿qué es lo que vemos? Podemos observar un ejemplo de cómo es la marcha. Hemos hecho diferentes pruebas falseando, haciendo una marcha con un pie en equino o con un pie más abierto en el ángulo de la marcha o haciendo una cojera, y el vídeo representa perfectamente el tipo de marcha que se realiza. Podemos mover la visión de la interpretación 3D del pie y podemos verlo desde diferentes planos. Podemos hacer también un zoom y alejar un poco la imagen para ver cómo se representa la marcha en esta imagen 3D. Se sincroniza con las gráficas en el plano sagital, que no es ni más ni menos que una interpretación
del ángulo de plantar y dorsiflexión del pie, cuando entra en el contacto inicial, cuando apoya, cuando propulsa y cuando vuela hasta llegar de nuevo al siguiente contacto. En el plano frontal está hablando de una eversión-inversión del pie, cómo serían los grados de inversión y eversión, y en el plano horizontal estaría hablando de aducción-abducción del ángulo de la marcha del pie. Nos da también una información de simetría entre ambos pies. En este caso, este estudio ha generado un 93% de simetría, o sea, eso es bastante bueno, un 90 y un 95 entre pie izquierdo y pie derecho. Y luego nos da una información en la que nos ayuda a comentar que la simetría indica un equilibrio entre la fuerza muscular y coordinación del cuerpo, y que un índice bajo refleja un inadecuado patrón de movimiento frente a un movimiento normal. En la siguiente pantalla ya podemos observar valores en gráficas como comparativa entre cuánto mide la zancada del pie izquierdo y del pie derecho, qué comparativa hay entre la anchura del pie en el swing cuando sale fuera, cuánto mide ese desplazamiento, cuánta elevación realiza cada pie al dar el paso y la velocidad del swing. Todo esto nos lo compara y nos saca una diferencia en los valores que está midiendo, metros, centímetros o metros por segundo. Luego nos saca una información, este paciente concretamente es una chica, por lo tanto eliminamos la información de hombre y nos quedamos con la información de mujer para decirnos en qué parámetros se encuentra con respecto a la población general una chica de 1,65 m con una zancada de 1,30 m. ¿Vale? Nos da que dentro de la población global ella está en un punto medio alto. En la siguiente pantalla podemos observar la información que nos da sobre los puntos de ataque al suelo con el talón y donde nos indica, según el análisis que realiza el sistema con la inteligencia artificial, que la posición de aterrizaje externo del talón es excesiva en ambos pies, está demasiado externo. Como podéis observar también, cada pie nos muestra en línea verde lo que sería la trayectoria de masas correcta o idónea, y en rojo nos está mostrando cuál es la que realiza el paciente. En el pie derecho podéis observar que es muy parecida a una línea normal y en el pie izquierdo está un poquito más hacia la zona exterior. Seguidamente podemos encontrarnos con los rockers, donde nos da unos parámetros ideales del 12% del contacto de talón, 32% de contacto del pie completo, 20% de propulsión y 36% de vuelo. Si tenemos en cuenta el 100% de los rockers, contando no solamente el apoyo del pie en el suelo, como hacen normalmente en las plataformas de apoyo simple, sino que además también nos da el tiempo de vuelo. También nos puede decir el sistema, según los valores que encuentre, que puede ser que haya una pierna más corta que otra y que las lesiones más típicas que nos pudiéramos encontrar. Por último, nos muestra parámetros espaciotemporales como por ejemplo el ángulo al tocar con el talón el suelo, el ángulo de inversión de la pisada, el ángulo de propulsión, la digresión de eversión, que esto sinceramente, Jesús, ¿nos puedes explicar en qué consiste? Sí, bueno, estos ángulos también te va a decir mucho cuando entramos en contacto con el suelo, ¿vale? Si entramos más en inversión o más en eversión, ¿vale? Y seguidamente te van a aparecer diferentes ángulos en el que te va a decir, desde ese momento que entramos, ¿vale? Que tiende a ser más a inversión, cómo recorremos hasta la eversión, ¿vale? Hasta la pronación total para la amortiguación del pie. En ese caso sería la velocidad de eversión, ¿correcto? Correcto. Máxima velocidad de eversión y velocidad de inclinación del pie. Correcto. Y por último también nos compara el ángulo de despegue, es decir, con qué ángulo está el pie cuando despega, que sería el ángulo de FIC o ángulo de la marcha. Y por último, pues comentaros que el sistema analiza todos estos valores y en este caso nos comenta, por ejemplo, que tiene una tensión de los aductores de la cadera, posiblemente, con un alto riesgo de genovalgo, un ángulo de anteversión femoral grande y que las lesiones potenciales que nos podemos encontrar pueden ser dolor en antepié,
o metatarsalgia, lumbago, flacidez de los aductores de la cadera y además un alto riesgo de padecer genu valgus, sobre todo en la pierna derecha. Y los tratamientos que propone pueden ser estiramientos del tensor de la fascia lata, glúteo menor y glúteo medio, estirar el aductor de la cadera. Sí, al final lo que podemos observar es con todo este set, ¿no? Es que analiza la marcha del paciente y en este caso encuentra que hay un grado de pronación, ¿no? Entonces provoca que también haya un genu valgus, ¿vale? Y te dice la manera de potenciar cierta musculatura para controlar eso y mejorar la salud de tu paciente. Al final lo que ayuda este programa es eso, que no solamente analiza, sino que también te da recomendaciones o posibles tratamientos. Correcto. Para tu paciente. Sí, es una guía o una idea para poder centrarnos un poco más en detalle en el tratamiento y, por supuesto, durante la sesión con el paciente en explicarle por dónde van un poco los tiros. Según nuestra experiencia, que hemos hecho ya diferentes pruebas con deportistas, con personas normales, etcétera, se aproxima muchísimo a la realidad. Es decir, un deportista de élite al que le hicimos esta exploración, cuando le leímos el análisis de las posibles lesiones que podría tener y los tratamientos a realizar, nos comentó que habíamos clavado, o que el sistema concretamente había clavado casi todas las lesiones que a lo largo de su carrera deportiva había tenido. Por lo tanto, bueno, estamos muy contentos de poder mostraros este sistema tan eficaz y tan real, para que podáis ponerlo en marcha en vuestra clínica desde el momento que queráis. Eso es. Además también con todo esto, también la misma aplicación viene con el estudio de la postura, que ahora lo mostraremos, y es que al final, de una forma muy simple, haciéndole 2 fotos a tu paciente, el mismo sistema te va a analizar la postura de tu paciente y cómo corregirlo, que ahora pasaremos con ello, Jesús. Perfecto. Bueno, como os habíamos explicado antes, también aparte de todo el análisis de la marcha, el programa nos da una opción del estudio postural. Con la misma aplicación hacemos 2 fotografías a nuestro paciente, ¿vale? Uno de forma frontal y otro de lateral, y automáticamente vais a poder ver esto que os vamos a mostrar a continuación. El programa, gracias a la inteligencia artificial, nos detecta exactamente los puntos de todas las partes corporales de nuestro paciente y nos sale el ángulo de cada uno de esos segmentos corporales. Visión frontal, como podéis ver, y la visión lateral. Gracias a todo esto, que ya lo tenemos cuantificado, el mismo programa nos dice los posibles riesgos, tanto altos, medios o un rango normal de esos parámetros del cuerpo. Aquí, como podemos ver, en concreto este paciente, ¿vale?, tiene un alto riesgo a nivel de cadera y a nivel de una posible escoliosis. Entonces, podéis entrar, podéis ver posibles patologías que tengan, como un dolor crónico porque haya una pierna más larga que la otra en este caso, o incluso una hernia discal, depende un poco de cada parámetro. Vale, también lo que podéis observar es en un rango medio de patología, pues como este paciente tiene un genu valgus de rodilla, te analiza por sí mismo diferentes posibles patologías que tenga el paciente, y además te indican qué musculatura debes de fortalecer o qué otras relajar, ¿vale?, para intentar equilibrar lo que es todos los segmentos del cuerpo. Aquí en esta posición te habla a nivel abdominal, ¿vale?, pero a nivel lateral, en este caso de este paciente, nada. Y a nivel de la espalda sí que habría que revisar cierta musculatura a nivel de cuello para reajustar la posición del paciente. Sí, el trapecio izquierdo indica que hay que potenciarlo y el trapecio derecho relajarlo. Más que nada por esa tensión que inclina un poco el cuello hacia la derecha o hacia la izquierda, no me acuerdo exactamente. Pues básicamente es esto, gracias a analizar la marcha y luego de esta forma también con analizar la postura, tenéis una globalidad de todo lo que le ocurre a tu paciente y cómo tratarlo, que al fin y al cabo es una gran ayuda el tener esa inteligencia artificial. Correcto. En próximos vídeos, muy cerquita, vamos a mostrar
ejemplos de cómo se mide y cómo se realiza todo el proceso de conectar el sensor a la aplicación, meter la plantilla dentro del calzado, hacer la caminata, y volveremos a ver de nuevo los valores que nos da con un paciente real. Pues muchas gracias por ver nuestros vídeos y os pedimos, si os gustan, pues que les deis al botoncito de me gusta y a compartir. Eso es, siempre compartir y poder enseñar todos los productos de análisis biomecánico. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.